Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí toda alma cortante. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, procurarme la salud de alma y cuerpo. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales. Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de mí. Hacer que el espíritu maligno se aparte de mí por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, bienvenido, doctor Raúl Contreras, y nos introducimos en el programa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordando hoy el 13 de mayo del año 1917, cuando allá en Fátima, Portugal, se le aparecía a la Virgen María, a Sor Lucía, a San Francisco, San Jacinta, y allí este acontecimiento. Entonces, con ustedes, bienvenido hoy, y sé que hay una razón por la cual ha aceptado nuestra invitación. Gracias, Padre. En primer lugar, quiero dar gracias al Señor y a la Santísima Virgen por conducirme de su mano maternal al corazón de su divino Hijo. Quiero agradecer también a Intercanal, este canal de la ciudad de Breña, por darme la oportunidad de dirigirme a todos los fieles católicos y a todos los hermanos cristianos, teniendo la oportunidad de aclarar ciertas nociones que de pronto crean un poco de confusión. Este ministerio laico que he emprendido en la defensa de nuestra fe católica está motivada porque hace exactamente 8 años, Padre, 8 años, sí, con la intercesión extraordinaria de la Santísima Virgen María, mi hija, que se encontraba en una enfermedad renal terminal, recibió el milagro maravilloso de un trasplante de riñón, que la tiene hoy con vida y la tiene reintroducida dentro de la vida social. No solamente se restauró su órgano, sino se restauró su espíritu y su mente. Hace 8 años nos dimos cuenta de qué tan poderosa es la oración de la Santísima Virgen encadenada a nuestra oración. Entonces, Padre, habrá oportunidad algún día de hablar más detalladamente de este milagro, pero hoy queremos centrarnos en un tema específico. Pues ofrezcámoslo hoy, doctor, este programa, esta invitación, esta inquietud laical. Vamos a ofrecérselo a Dios como una gloria. Como una gloria, que todo sea para la gloria de Dios, Padre. Y vamos a ofrecerlo en veneración a la Virgen hoy que se apareció en Fátima. Y vamos a pensar en los de Nepal, que pobres, que hace pocos días, pero ayer y hoy, otra vez volvieron a tener el terremoto. Entonces, con esa motivación, iniciemos el programa que hoy casualmente ha aceptado nuestra invitación. ¿Por qué hemos invitado al doctor Raúl? El doctor Raúl es un profesional en medicina y además es que le gusta defender nuestra fe, y por eso en esta presentación hoy introducirles con la pregunta, doctor. Por ahí siempre hay criterios un poquito equivocados, algunos que no son de nuestra iglesia católica, otros que se declaran no pertenecer a la iglesia judía supuestamente, ¿no? Sí, y ellos dicen, por ejemplo, yo lo sé, pero sería muy interesante escucharlo de usted. ¿Se debe celebrar el sábado o el domingo? ¿Cuál es la causa de esa razón de fe? O sea, ¿por qué se debe celebrar el sábado o el domingo? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo no, Padre? Mire, esto básicamente para complementar esta presentación que usted gentilmente ha hecho, quiero decirle que a todo el público televidente que mi profesión es la medicina. Yo soy médico especialista en anestesiología y reanimación, en medicina perioperatoria y con un entrenamiento fuerte en cuidado intensivo. Tengo una especialidad en ética y pedagogía, y esta especialidad me hizo crecer mucho en el pensamiento filosófico, y de hace algún tiempo para acá mi otra pasión es el estudio de la Sagrada Escritura con defensa de las verdades de nuestra fe católica.
Entonces, con respecto a esta pregunta, podríamos decir, padre, pero ¿a qué se debe la polémica? Si la primera iglesia la tuvo clarita cuándo era el día que celebrar el Señor. Pero desafortunadamente, después de 16 siglos de un único cristianismo, del cristianismo católico, y luego de que desafortunadamente hubiese una separación debido a la reforma de Martín Lutero, que pues, es una separación que a mi modo de ver no está justificada, pero es respetable. La iglesia tenía en ese momento unas dificultades de tipo moral y estaba en una condición espiritual baja, pero esa reforma sirvió para que la iglesia nuestra Y sobre todo para que creciera espiritualmente y se renovara. Pero bueno, eso estuvo bien hasta los siglos XVIII y XIX, cuando aparecieron ya algunos movimientos que empezaron a creer que el día de celebración del Señor no era el domingo sino el sábado, y me refiero especialmente a los amigos de la Watchtower Society, la Sociedad de la Atalaya, ¿no? El adventismo del séptimo día, sí. Pero especialmente ya hacia los años 60, finales del siglo XIX y sobre todo renaciendo en los años 60, un movimiento que está ahorita de moda, especialmente en la frontera, y es el judaísmo mesiánico. Entonces, en que han cuestionado que la celebración del Día del Señor no debe ser el domingo sino el sábado. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Varios puntos al respecto, padre. El primer punto es que la palabra de Dios es muy clara en que la observancia del Sabbat fue una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel. Y aquí lo tenemos absolutamente claro en esta cita que les voy a decir, que es Éxodo 31, 16, y dice así: los israelitas guardarán el sábado de generación en generación. Oiga, dice los israelitas, ¿no? El Señor Yahweh es muy claro, ¿no? Ajá, sí. Yahweh, vamos a decirlo en hebreo, padre. Disculpe, pero voy a decir muchas palabras en hebreo porque estamos hablando precisamente de la cultura hebrea. Los israelitas guardarán el sábado de generación en generación como alancia perpetua. Será entre mí y los israelitas, ¿no? Estamos hablando de la nación hebrea. Una señal perpetua, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, y el séptimo cesó y descansó. Moisés, más adelante, cuando viene ya la alianza en el Sinaí y presenta las 10 tablas de la ley, ¿no? Las 10 tablas de la ley, confirma el mandamiento de guardar el sábado, pero lo confirma a los israelitas y da la causa por la cual lo deben guardar, ¿no? Da la causa por la cual lo deben guardar. Pero si usted mira la Sagrada Escritura, desde la creación del mundo, desde Génesis 2:3, donde el Señor empieza la creación del mundo, hasta la alianza en el Sinaí con Moisés, en ninguna parte de esta Sagrada Escritura se nombra que se guardaba el Sabbat, que se guardaba el sábado. De manera que el sábado comienza como una señal perpetua entre el pueblo de Israel, me estoy refiriendo a la nación hebrea, y el Señor, ¿no? Y qué es lo que Cristo viene a renovar a través de orar. Exactamente, padre. Pero sigamos a la parte. Sigamos adelante, Sí. Porque Moisés dice claramente cuáles son las razones por las cuales se debe guardar el sábado. Y entonces para eso nos vamos a la Sagrada Escritura, al libro del Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, Deutero, segunda nomos ley, la segunda ley, donde Moisés reafirma la ley de la siguiente generación de israelitas. Y entonces Moisés dice exactamente esto, padre. Dice Deuteronomio 5:15, ¿no? Sí. Dice, acuérdate de que fuiste, le está diciendo a los israelitas, acuérdate de que tú fuiste siervo también en Egipto, y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por eso el Señor, óigame bien, por eso el Señor, tu Dios, te manda a guardar el sábado. La razón por la cual el Señor le manda al pueblo de Israel a guardar el sábado no es la creación del mundo, como han querido hacer ver algunos predicadores del judaísmo mesiánico. Es para recordar el tiempo de la esclavitud en Egipto y de que el Señor se portó maravillosamente con ellos. Sí, señor.
¿cierto? Así es. De manera que, además hay otra consideración, padre, Sí. que no está, que no está propiamente en la Sagrada Escritura, pero que viene de la lógica, ¿no? Y de la lógica y del razonamiento común, del sentido común. Dice, todos los mandamientos de la ley están guardados en la ley natural, todos excepto el del guardar el sábado. El guardar el sábado es un mandamiento referente a lo ritual, a lo ceremonial. No, y que tiene la característica que son leyes divino-positivas. Y por ser Exactamente. leyes divino-positivas tienen esa fuerza. Pero está bien esto que está tocando, doctor, para que nuestra gente vea el por qué tenemos que ser firmes y en el conocimiento de nuestra doctrina para defender la fe. Sí, y bueno, eso por un lado. Entonces, la primera confusión surge de la mala interpretación pensando que el sábado fue establecido para recordar la creación, ¿no? Y no, la Escritura nos dice claramente que fue recordado al pueblo de Israel para que no olvidara que fue siervo y esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor los liberó. Entonces yo creo que con eso podemos dar por respondida la primera pregunta. Muy bien, doctor. Creo que tenemos unos pequeños comerciales. Por favor, estamos a comerciales unos minutos y volvemos nuevamente con su programa Reflexiona con la Palabra de Dios. Hoy que estamos, día 13 de mayo, día de la aparición de la Santísima Virgen María, allá en Fátima. Salimos ya a comerciales. Nuevamente en su programa Reflexión con la Palabra de Dios y estamos hoy siguiendo el consejo de la Santísima Virgen María. La Virgen María nos dijo, hagan lo que Él les diga. Entonces, como estamos siguiendo su consejo hoy 13 de mayo, dedicado a esta memoria, vamos inmediatamente a esta pregunta. Por motivo de tiempo, vámonos a esta pregunta, doctor. Doctor, dice el Evangelio que el Señor Jesús guardaba el sábado o le dijo a sus discípulos que lo guardasen. Padre, realmente en los evangelios y nuestros amigos de las otras denominaciones cristianas que guardan el sábado han dicho que el Señor guardaba el sábado porque iba en las sinagogas, pero los evangelios son muy claros en decir que el Señor iba a la sinagoga a hablar y a dar su mensaje, no a guardar el sábado, no a hacer adoración en el templo. Él iba a predicar. Pero hay dos versículos que resumen bien la actitud del Señor con respecto al sábado. La primera está en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y lo dicen todos los sinópticos están de acuerdo con eso. Estamos en Marcos 2, 27, 28. El Señor dice una frase contundente cuando los rabinos fariseos le recriminan por qué sus discípulos no guardaban el sábado. Entonces el Señor les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre, o sea, Él, su título mesiánico, Yeshua HaMashiach, como dicen nuestros hermanos hebreos, dice, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Entonces ya vemos ahí una posición muy clara del Señor Jesús con respecto al sábado. Pero ¿cuál es el otro versículo? ¿Quién nos habla más claramente de la posición del Señor Jesucristo con respecto al sábado? Con respecto al sábado nos lo habla Juan. Juan en el capítulo 5, versículo 18, dice, y voy a utilizar una Sagrada Escritura que usan nuestros hermanos separados, que digamos que es como la vedette de las versiones bíblicas, es la nueva versión internacional, que dicen que es más actualizada y mejor traducida que la Reina Valera, ¿no? Aunque la Reina Valera está exactamente igual, y es una traducción que me parece muy respetable y muy parecida a nuestra Biblia de Jerusalén. Entonces dice aquí en esta versión internacional lo siguiente en Juan, ¿no? En Juan 5:18. Por eso los judíos trataban aún más de matarlo, Sí. ya que desobedecía la ley acerca del sábado y decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Óigame, esto es contundente. Total. Yo creo que Juan lo dijo claramente, el Señor no guardaba el sábado. No, y Juan también dice en otra parte que Jesucristo es el Dios hombre verdadero. Bueno, sigamos, doctor. Al respecto de esto, nos deja claro, y la otra razón
Jesucristo resucitó no en sábado, resucitó fue el domingo. Sí, señor. 3. ¿Hay algún indicio en el Nuevo Testamento que los primeros cristianos guardaban el sabbat? No, padre. Resulta que en el Nuevo Testamento, cuando se hace alusión al sábado, ¿no? Ya sea a partir de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, en las cartas universales, siempre se hace con relación a la predicación en las sinagogas. Pablo también tenía la misma actitud del Señor Jesús. Pablo, que fue maestro de Gamaliel, ¿no? Uno de los rabinos judíos más renombrados en toda la época, ¿no? De Cristo. Y Pablo, que fue su discípulo, él no iba a las sinagogas a adorar o a hacer culto, él iba a predicar, a convertir personas para el nuevo pueblo de Dios. Y quiero mirar el versículo que está en Hechos 18:6, donde Pablo dice, desde ahora me iré a los gentiles, cuando hay una controversia severa con los judíos que querían hacer que los gentiles se circuncidaran, ¿no? Que guardaran la ley mosaica, dice, desde ahora me iré a los gentiles. En Hechos 18:6 jamás se vuelve a mencionar el sabbat en el Nuevo Testamento. Sí, aquí lo dice. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía, nada tengo ya que ver con lo que les suceda a ustedes. Son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Sí, señor. Y para terminar esta segunda pregunta del Nuevo Testamento, citemos una cita del mismo Pablo en Colosenses 2:14-17, que es absolutamente claro y nos dice así lo siguiente, ¿no? Sí, Colosenses 2:14-17, no lo he encontrado, pero ya... no lo encuentro exactamente, pero... ¿Colosenses qué? 2:14. Sí, 2:14. Sí, sí. Colosenses 2:14. Bueno, aquí está, perdón. Colosenses 2:16, ¿no? Sí. 17, perdón. Dice, por consiguiente, nadie os juzgue por las comidas o bebidas, o por la participación en las fiestas judías, lunas nuevas o sábados, ¿no? Sí. Dice, lo cual es una sombra del futuro, cuyo fundamento es Cristo, Yeshua HaMashiach, fundamento del futuro. Fundamento totalmente, que ahí queda claro cómo se van derrumbando todos estos argumentos que no tienen razón de ser, porque hay que guardar el sábado. Correcto. Dicen algunos que se autoproclaman profetas, ¿no? Hay algunos que se autoproclaman profetas, lo hemos escuchado, y también apóstoles, pero que no saben el verdadero significado que significa profeta, y no saben lo que significa apóstol. Para el conocimiento de usted dijo, la palabra apóstol significa testigo. Para que usted sepa que es apóstol, es testigo, significa el que vio, el que comió, el que escuchó, el que durmió. Los apóstoles fueron 12, ¿no, padre? Sí, 12. 12, no más, no he habido más apóstoles. Pero sin embargo hay quienes tienen la osadía de declararse profeta y apóstol. Sí. Que fue Roma y el papado quienes cambiaron el sábado por el domingo. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, padre, mire... En ese entusiasmo que tiene sobre él. Sí, bueno, padre, en eso sí quiero ser muy claro y me voy a demorar de pronto un poquito más, porque hay mucha confusión al respecto. Realmente quien afirma eso no conoce con veracidad la historia de Roma. Para nosotros es muy importante, para todo el mundo occidental, conocer la historia de Roma, ¿no? Roma es la cuna de la civilización de Occidente, el pensamiento grecorromano, porque Grecia desarrolló el pensamiento, pero Roma lo hizo práctico, ¿no? La National Geographic Society, ¿no? Sí. Que es una organización atea, claramente muestra en una obra que sacó, se llama Roma, ¿no? Sí. Y dice claramente la situación de la iglesia. La gente habla de esto y no tiene en cuenta las circunstancias sociales, históricas que rodearon el tiempo y las circunstancias. Y entonces pueden decir, discúlpeme
la expresión, pero sandeces que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, la iglesia no la hizo Roma. No. La iglesia fue una iglesia perseguida por el Imperio Romano, fue una iglesia subterránea que vivía en las catacumbas, que fue perseguida militarmente por el Imperio Romano y que estuvo llena de mártires durante casi todos los emperadores romanos. Y es Constantino quien, por una jugada política y lógica, se da cuenta que está pasando algo sobrenatural en la población romana. Cuando Constantino, los emperadores romanos descubren que casi el 80% de la población romana, que era de origen pagano, se está volviendo cristiana. Cristiana católica. Entonces el emperador Constantino decreta o hace un decreto en el cual estipula el libre culto del cristianismo, que es otra cosa totalmente distinta. No, claro que en este momento tenemos nosotros con mucha claridad que tenemos en estas circunstancias, hay que entender que fue una persecución al pueblo cristiano que le hacía y las catacumbas, cómo los perseguían en las catacumbas. ¿No? Padre, sí, y padre, y además esto, lo otro que quiero hacer resaltar, es que la gente dice, pero ¿por qué Roma? ¿Por qué la iglesia nació en Roma? La iglesia tenía que nacer en Roma porque Roma era la capital del imperio que dominaba el mundo en la época de Jesucristo, ¿no? Era importante que Pablo llegara a Roma, era importante que Pedro llegara a Roma, ¿no? Sí. Y era importante que Roma se convirtiera. Los sociólogos de la National Geographic dicen que Roma se volvió cristiana porque el modo de vivir de los cristianos era muy lindo, porque tenían todo en común, porque no limitaban los hijos, porque compartían todos los bienes, y esos son unos fenómenos sociales. Pero nada explica cómo después de 4 siglos de persecución, sobre todo con Diocleciano, que fue implacable contra los cristianos, al final del cuarto siglo, el 80% de la población romana, que era una ciudad en esa época de 1 millón de habitantes, es cristiana. Eso no se explica sino por una sola acción. Hay que aclarar esto, del ¿no? Espíritu Santo, Cristiana, del Raja Kodesh, como dice nuestro hermano Hebreos. Pero de la Iglesia Católica. De un solo cristianismo, de Pedro y Pablo, católica, universal, católico, que es la palabra griega católica para designar esa clase de iglesia. Y hay que recordar ahorita, rapidito, aunque el tiempo solo, lo de Nerón. Nerón hizo algo nefasto contra toda la Iglesia Católica, que quemó vivos a los cristianos católicos. Correctamente. Por ser fieles cuando incluso el circo, allí cuando los lanzaban vivos para que se los comieran los leones, que es una realidad de la Iglesia Católica que nadie puede negar. Y que la historia lo dice. Sí, padre. Y 2 puntos más para finalizar este punto. Ajá. Dice que en el 312 el emperador Constantino sacó un decreto en el cual decía que se debía descansar el día domingo, que era el dios Sol, ¿no? Que era venerado, dedicado al Sol, el día del Sol, el domingo. La religión pagana romana era así, ¿no? Sí. Decía, vamos a descansar porque sus fuerzas militares y su todo armamentario civil debía descansar un día a la semana. Fue como una razón práctica. Pero eso fue en el 312 y Constantino asume la fe católica bautizándose en el año 337, o sea que han pasado 25 años, ¿no?, antes de eso. Entonces, algunos predicadores, especialmente el judaísmo mesiánico, quieren hacer unir 2 hechos que están separados en la historia y en la intención, padre, ¿no? O sea, con una cuestión para confundir. Exacto. Entonces, sería bueno que la gente mirara la National Geographic. En Colombia existe un programa que es Historia de las Civilizaciones, que lo conduce la periodista Diana Uribe, ¿no?, donde habla precisamente de todas estas cosas y los datos son muy concluyentes, ¿no? Sí. Y son reales porque tienen un respaldo histórico muy fuerte. Muy contundente. Otra pregunta, doctor, que estamos aquí por tiempo. Entonces, ¿cómo fue que pasamos a celebrar el domingo en lugar del sábado? Ya la contestamos, que fue lo de... Padre, digámoslo en hebreo, por la acción del Raja Kodesh, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y que hay otra razón, ¿no, doctor? Sí, claro. Que lo está en la Biblia. Dice con claridad que Jesús nuestro Señor no resucitó en sábado.
resucitó y que Jesús nuestro Señor, aunque algunos deben estar así como cuestionándose, es Dios hombre verdadero. No se lo olvide, hermanito. Sí, Jesucristo nuestro Señor es Dios hombre verdadero. Continuamos porque el tiempo nos lleva a prisa. sí, padre, pero quisiera 2 minuticos. 2 minutos, ¿cómo no? 2 minuticos para profundizar este punto. El Señor Jesús quiso, cuando fundó su iglesia, quiso 3 condiciones fundamentales para que funcionara, ¿no? Uno, que la iglesia fuese unida. Lo vemos en Juan 17, 20 al 21, cuando el Señor hace la oración por el pueblo cristiano. Nos dice que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, para que crean que tú me has enviado. Entonces la unidad de la iglesia era fundamental para creer el mensaje. Totalmente. Segundo, jerarquía. Le dio jerarquía. Muchos dicen que nosotros tenemos nuestra fe en el apóstol Pedro. Nuestra fe no está en el apóstol Pedro, nuestra fe está en Jesucristo. Lo que está en el apóstol Pedro fue lo que el Señor quiso, que fue la jerarquía. Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha enseñado ni carne ni sangre. Por eso yo te digo, tú te llamarás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas del mal no prevalecerán con ella. Entonces la segunda característica que dio fue jerarquía. Y la tercera que dio fue autonomía. Dice, todo poder y potestad se me ha dado. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. A quien se los retenga les serán retenidos. Dice, lo que atares en el cielo, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa autonomía no es una autonomía caprichosa, es una autonomía guiada por el Raja Kodesh, por el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles no hicieron nada por libre voluntad, porque les dio la soberana gana, sino bajo la influencia del Espíritu Santo. Y voy a decir algo para terminar. La primera iglesia era apostólica, hebrea y pentecostal. Bueno, no se me alegren los amigos de los Pinos, pues no estoy refiriendo que era pentecostal en el sentido de dominación, sino que estaba llena del Espíritu Santo, de Pentecostés, del día de Shavuot, de la fiesta judía de Pentecostés. No, y aquí hay algo que, como para que quede eso bien el punto, puntual, que dice, en la venida del Espíritu Santo, una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Correcto. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le concedía que se tratara. Ahí está la fuerza apostólica, la fuerza de la presencia y la universalidad. Padre, estamos de acuerdo totalmente. La universalidad, si el Señor, si el Raja Kodesh, la fuerza de Dios, del Espíritu Santo de Dios, no hubiese querido que la iglesia fuera universal, o sea, católica, solo hubieran hablado hebreo. Sí. ¿No? Pero y no hubieran otras lenguas. Hablan otras lenguas, y todos los que venían del Ponto, de Capadocia, de Antioquía, de Siria, ¿no? Y de Egipto, todos los entendían hablar en su lengua. Como doctor. Vámonos a otra pregunta. ¿Qué día se reunía la iglesia primitiva para adorar al Señor? La Escritura menciona, Padre, la Escritura no menciona ninguna reunión de creyentes en Sabbat, nunca, ¿no? Pero en cambio sí hay versículos muy concluyentes, ¿no? Como Hechos 27, ¿no? Ajá. Y entonces vamos a buscar aquí Hechos 27, que es absolutamente claro lo que hacían los primeros discípulos, ¿no? A la cabeza de Pedro y de Pablo, que eran los pilares de la iglesia. Yo la iglesia prometía el primer día de la semana. Sí, ahí está claro. El primer día de la semana nos reunimos ¿para qué? Para partir el pan, Padre. En la Pascua judía, el Pesaj judío, se cambió por el rito de la Eucaristía. Los primeros cristianos lo tuvieron clarito desde el primer momento, ¿no? Sí. Ya no era el Sabbat, ya era el domingo, ya no era la Pascua, ya no era matar el cordero, ya era la Eucaristía. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pablo, que iba a partir al día siguiente, estuvo hablando con ellos hasta medianoche. Ya va. Ahí entonces, mientras damos un momentico a comerciales que quieren implantarlo, vamos a cotejar esto, doctor, para que tenga contundencia eso de la reunión
basado en mismo evangelista San Juan. Ajá. El primer día de la semana después del sábado, dice. Ujú. El primer día de la semana después de Correcto. cuando Cristo resucitó. Ujú. Bueno, hijos, continuamos con la emoción y vamos unos minutos a comercial. Ya volvemos. Seguimos en su programa de reflexión con la palabra de Dios y tenemos algo muy interesante para ustedes, hijos. Interesante, así que Biblia en mano en este momento para que quede claro por qué nuestra iglesia católica celebra el domingo. O sea, ya están todos los argumentos bíblicos, hijos. La pregunta es para usted, Perdón, doctor. padre. Espera, antes de terminar, me faltaba 1 Corintios 16, 1 y 2. Ajá. Pablo hablando a los corintios. En cuanto a la colecta en favor de los cristianos, hacer lo que ordené a las iglesias de Galacia. Ya le había ordenado a Galacia, entonces ya era una cuestión universal, era católica, ¿no? Claro. A Galacia está diciendo ahora a los corintios, los domingos, cada uno de vosotros, ¿por qué los domingos? Pudo haber dicho el sábado, ¿no? Sí, O el viernes, ¿no? Separe lo que pueda según lo que gane, sin esperar a mi llegada para hacer la colecta. Entonces démonos cuenta aquí que se une por qué la colecta del domingo, por qué la ofrenda, por qué el diezmo ya no es obligación dentro de nuestra iglesia católica, sino tiene que ser de corazón y con un pacto personal que haga con el Señor. Seguimos. La celebración del domingo como Día del Señor, ¿tiene alguna relación con la fiesta judía? Claro que sí, padre, desde luego que sí. Jesús cumplió en su primera venida. Los judíos tenían 7 fiestas principales, ¿no? 4 en primavera y 3 en otoño, ¿no? Jesús cumplió esas fiestas, tenían un carácter profético y todas apuntan a Jesucristo, tanto a su primera venida como a su segunda venida. La primera venida de Jesucristo cumplió con las 4 principales fiestas judías. ¿Cuáles son? El Pesach, Pesach es una palabra hebrea que significa pasar por delante, seguir, ¿no? Que era cuando el ángel exterminador pasaba de largo cuando veía la sangre del cordero sobre las puertas, ¿no? Jesús es nuestro verdadero cordero pascual, porque murió el viernes a las 3 de la tarde cuando empezaban el sacrificio de los corderos, y a ese cordero no se podía quebrarle ningún hueso, al Señor no le quebraron ningún hueso, tenía que ser un cordero perfecto, ¿no? Entonces, los panes sin levadura, la sepultura de Jesús simboliza los panes sin levadura. Las primicias, el Yom HaBikurim todas estas fiestas tienen relación con el ciclo agrícola judío, y en las fiestas de las primicias los primeros frutos de la cosecha se presentaban ante el Señor en el templo, ¿no? En el templo. Jesucristo, dice San Pablo, es la primicia de la resurrección de entre los muertos. Es el primer fruto del nuevo pacto de la resurrección entre los muertos. Entonces, en Jesús se cumple la Pascua, el Pesaj judío, se cumplen los panes sin levadura y se cumplen las primicias. Pero hay otra fiesta que era la fiesta de las 7 semanas, o que nuestros hermanos hebreos llaman Shavuot, ¿no? Shavuot, que eran 7 semanas, y el primer día, después del último sábado, ¿no? Se reunían, ya había terminado las cosechas y se reunían los primeros panes, la fiesta de los primeros panes, el trigo ya elaborado. Ese día llega el Espíritu Santo y funda la iglesia, el Espíritu Santo del Señor funda la iglesia y ya el fruto preparado, ya terminado, y eso lo hace el domingo también. Entonces, mire que Jesús cumple todas las fiestas judías. Hacen falta algunas fiestas por cumplir, pues está como el Sukkot, que son las fiestas de los tabernáculos, que seguramente los cumplirá el Señor en su segunda medida cuando instaure el milenio. Pero bueno, eso es un tema de otra consideración, padre, ¿no? Sí. Nos damos cuenta entonces aquí, porque el Señor dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Sí, señor. Entonces allí nos damos cuenta nosotros de esta realidad simbólica que es el Señor. Correcto. Seguimos porque nos queda aquí el tiempo, doctor. Para que no nos quede. Desafortunadamente el tiempo es muy corto en televisión, sí. Y quisiéramos hablar más cosas y más detalles para que hubiese una mayor claridad, pero vamos a hacerlo en aras de tiempo lo más resumido posible, padre. Significa para los cristianos ¿qué significa para los cristianos volver a celebrar el Sabbat? Bueno, en esto sí, me voy a demorar 3 minuticos, pero tiene que ser muy importante. Dice, hay una película que dice, retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no?
Yo creo que el mensaje es claro, rendirse nunca, pero retroceder a la antigua alianza jamás. Jamás. Porque nosotros no somos la nación hebrea, ¿no? Porque nosotros somos hijos del nuevo pacto. Y porque para guardar el sábado quiere decir que tengo que guardar toda la ley mosaica y que tengo que devolverme a todos los rudimentos de la ley, ¿no? Como le dice Pablo. Entonces, nuestro maestro es Jesucristo, no Moshe, no Moisés. No Moisés. ¿No? Somos salvos por la sangre de Jesucristo en la cruz, no por la sangre de Moshe. Sí. Esto, para nosotros es más importante el sacrificio de Cristo que la alianza que el Señor hizo con Moisés en el Sinaí. Ya no necesitamos que Moisés suba a la montaña y hable con el Señor para que nos transmita su pensamiento. Ya el Espíritu Santo de Dios habla a la iglesia de una y mil formas y su mensaje es contundente y lo entendemos, Padre, ¿no? Ahora bien, pero quiero irme a una que se llama Hebreos, ¿no? Porque nos da la razón por la cual no debemos volvernos al antiguo. Hebreos 12 dice acá. Dice Hebreos 12. Ahora bien, dice el autor de la carta a los Hebreos, ahora bien, cambiando el sacerdocio, ya no estamos en ya no estamos en el sacerdocio levítico, ya no hay templo de Jerusalén donde celebraban estos sacrificios. Pero los hermanos mesiánicos tienen que mirar mucho esto porque hay muchas sinagogas, pero no hay templo de Jerusalén, ¿no? Entonces dice, ahora bien, cambiando el sacerdocio, se sigue necesariamente el cambio de la ley, ¿no? El cambio de la ley. Entonces, y en el 18-19 de este mismo capítulo 7 de Hebreos, dice lo siguiente, Padre, ¿no? Ajá, sí. Dice, porque la ley no llevó cosa alguna a la perfección, y en su lugar entra una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Cambió el sacerdocio, que ahora el único sacerdote eterno, único y eterno sacerdote es Jesucristo, tiene que cambiar la ley. Como ya estamos terminando los últimos minutos, tengo que decirle algo para agregar ahí a toda esta riqueza que nos ha traído. Doctor, tienen que darse por enterados nuestros hermanos que Jesucristo en la Santa Eucaristía se hace presente como el verdadero maná. El verdadero maná. O sea, cada vez que se celebra la Eucaristía, Jesucristo se nos ofrece como el verdadero maná. Terminamos con la última para dar la oración en hebreo. ¿Debemos entonces ignorar la cultura hebrea? No, Padre, por supuesto que no. No, al contrario, debemos tener un especial cariño por la cultura hebrea y por el pueblo de Israel, porque fue el pueblo a quien Dios se manifestó primero, le manifestó los rasgos de su carácter, de su personalidad. Y como le dijo el maestro de nuestro Señor Jesucristo a la díscola samaritana, la salvación viene de los judíos. No es solamente para los judíos, pero viene de allá, ¿no? Sí, entonces yo personalmente estimo mucho al pueblo de Israel por eso, y además porque los que hemos caminado en las artes marciales, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado mucho en una técnica de defensa que se llama el Krav Maga, que es la técnica de defensa del ejército israelí, que es considerada la mejor técnica de defensa del mundo. Entonces, debemos amar al pueblo de Israel, respetar mucho su cultura y, Padre, debemos conocer la cultura hebrea para entender bien los fundamentos de nuestra fe católica, ¿no? Y además San Pablo nos dice en Corintios 1, para enriquecer lo que está diciendo el doctor, pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría. Bueno, ya nos despedimos con nuestros punticos, que vamos a dar un breve mensaje a los católicos y vamos a dar, por favor, la oración arónica en hebreo para que usted la escuche. Bien. Entonces, vamos a hacer una oración por el pueblo de Israel, por el pueblo hebreo, por los judíos ortodoxos y por los judíos mesiánicos. Una oración para Raúl y para Giancarlos. Padre, le voy a pedir el favor que me traduzca, ¿no? Si es tan amable, esta oración. Yevarejeja Adonai beyishvereja. El Señor te bendiga y te guarde. Yaer Adonai panadeleja bijureja.
El Señor haga resplandecer su rostro y tenga misericordia. Yisa Adonai panadeleja, leja, shalom. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Qué oración tan bonita, ¿no, Padre? Bellísimo. 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 Por eso- Hoy día dedicado a la Virgen María, Sí. pues mejor Y- homenaje no podemos. Sí, y vamos a hacerle una oración para el pueblo católico, Padre. ¿Cómo no? Entonces, si es tan amable, me la permite y la digo, ¿no? ¿Cómo no? Con su permiso, Padre, y su bendición. Entonces voy a decir esta oración. Para todo el pueblo católico. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, tal y como lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libera de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Para Concedernos que, libres de temor y arrancados de las manos de nuestros enemigos, le podamos servir en santidad y en justicia en su santa presencia todos nuestros días. Señor Todopoderoso, queremos ser como Juan el Bautista, como la Santísima Virgen María, como tus ministros actuales, como el Padre Esteban, profetas del Altísimo, pero ungidos por la fuerza del Espíritu Santo, para llevar a tu pueblo tu mensaje de salvación y de perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el sol que nace de lo alto, para alumbrar a aquellos que yacen en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar los pasos de Colombia y Venezuela por los caminos de la paz. Amén. Amén. Y nos despedimos en honor a nuestra Madre del Cielo, en honor con ustedes, orando por el pueblo de Nepal, orando por esta frontera que estamos llenos de proveer y que pedimos al Señor que la selle con su bendición. Decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con ustedes su programa Reflexiona con la Palabra.